Internacional, señores. Bueno, siguen habiendo repercusiones sobre la estrategia de seguridad nacional de Trump, pero bueno, hoy últimamente ya está la situación grave con Europa y con las demandas de Europa que se ve totalmente relegado, ¿no? De este escenario mundial y del tablero que iluminó, ¿no? Con este documento histórico para mí, porque es histórico, eh, Donald Trump, ¿no? Bueno, hay una imagen ahí, Produ, para mostrar sobre lo que ya están empezando a titular, ¿no? Los medios europeos con mucho resentimiento hacia Trump. ¿Por qué? Porque Trump, la idea que tiene es de generar una estrategia de equilibrio regional, ¿no? Sobre todo en Europa, y donde yo creo que Trump ahí beneficia al mundo. ¿Por qué? Porque hay una mutua, ¿no? Destrucción asegurada en caso de que la OTAN siga avanzando y Donald Trump siga quizás, ¿no? En un escenario fantástico de Europa apoyando a Ucrania. Bueno, yo creo que ahí Trump juega en favor de la paz, ¿no? No quiero decir que merece el Premio Nobel de la Paz En como lo favor de decía. Putin juega. No, pero también juega en favor de la humanidad. Si vos te pones a pensar de que un avance constante de la OTAN y de la Unión Europea, apoyada por supuesto, ¿no? Por el presupuesto militar de los Estados Unidos, es una gran amenaza para Putin, con lo cual generaría una respuesta de igual o peor envergadura. Y bueno, no sé, ahí el problema no lo tienen los europeos, ni los rusos, ni los ucranianos, ni Trump, sino todo el mundo. Después, su estrategia con América Latina, como ya vamos a ver un poquito, pero que también ya venimos hablando, ¿no? En las anteriores columnas, es otra, ¿no? Ahí, bueno, claramente América Latina no tiene la misma capacidad en términos armamentísticos, con lo cual no hay una mutua destrucción asegurada entre estas potencias, ¿no? Por lo menos Brasil, hablo en términos territoriales y poblacionales de la Argentina, ¿no? Que sería México, hasta la misma Venezuela, que es la amenazada. Bueno, no habría una situación de esa manera, con lo cual acá se permite que haga lo que quiera, ¿no? En términos bélicos. Ahora, hacia el otro lado, ¿no? Del Atlántico, la situación es mucho más difusa y me parece que ahí Trump sí juega un equilibrio estratégico realista de contener a Putin en favor de la humanidad y de su propia supervivencia, tanto del pueblo ruso como del pueblo ucraniano, como el pueblo europeo, que ya vamos a ver que está bastante dividido porque hay posturas, ¿no? Sobre la paz, las condiciones de la paz, qué tiene que hacer Ucrania, que para mí Ucrania debería tener una frase, que la voy a decir, la escuché el otro día en una exposición en la que fui oyente y me pareció muy interesante, que decía, aquellos que buscan la paz a costa de su dignidad, perderán esta y no encontrarán aquella. O sea, lo que hoy tendría que hacer lamentablemente Ucrania para su propia supervivencia es ceder, ¿no? Ante una situación vinculada a demandas históricas de una potencia que no solamente tiene la capacidad para seguir ganando el conflicto, que ya está prácticamente perdido, sino para inclusive hacerte desaparecer como Estado-nación, ¿no? El pueblo ucraniano hoy tiene la oportunidad de existir gracias a la Unión Europea, a la ONU, ¿no? Porque todavía hay un orden que no termina de caer, que es este orden de las leyes, ¿no? De la moral, que todavía genera ciertas tensiones para que varios líderes del mundo hagan lo que quieran, ¿no? Por eso Taiwán sigue siendo hoy Taiwán y no parte de China. Por eso Ucrania, ante toda la situación, sigue resistiendo por la opinión pública mundial, y por eso Gaza también es hoy una situación en el Medio Oriente donde la gente y el mundo pone sus ojos, ¿no? Bueno, lo mismo hay que ver qué pasa en el Caribe con los Estados Unidos y Venezuela. Pero eso se está difuminando y cada vez más es difícil sostener la situación de Ucrania en pos de su propia supervivencia, con lo cual yo le diría y le retomaría esta frase a Zelensky de que lo mejor para el pueblo ucraniano, ni siquiera para Zelensky, sino lo mejor para el pueblo ucraniano,
es sentarse a negociar diplomáticamente. Y para Europa, ¿no? Y para la humanidad, porque si seguimos con esta situación de la escalada, vamos a intensificar el conflicto. Te hago una pregunta, Sí. Luigi. Viste que vos nos habías contado que habían como condiciones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania y Donald Trump había puesto sus condiciones, Europa había puesto sus condiciones y Putin también, ¿o no? Sí, Putin en realidad festeja la nueva estrategia de seguridad nacional porque claramente ve ya en Rusia ni siquiera un aliado, ve un actor estratégico en la seguridad global, ¿no? Donde hay que respetar ciertos espacios y zonas de influencia. Con lo cual yo creo que Putin no es que tiene sus condicionamientos que se los comunica Trump, sino que Trump trata de negociar con Putin la estabilidad de esa región a costa de Ucrania. Y digo lamentablemente a costa de Ucrania porque Ucrania no tiene la capacidad más allá de que tiene la capacidad moral, ¿no? Que puede llegarnos a nuestros corazones. Ahora no puede llegar con una bala a la cabeza de Putin. Entonces el problema es que vos estás teniendo argumentos morales para ganar una guerra que se gana con argumentos materiales y bélicos, que los tiene hoy Rusia y que lamentablemente no le está ayudando a Europa con esos materiales, ¿no? Entonces me parece que los acuerdos giran por ese lado. O sea, si Rusia tuviera hoy el condicionamiento de que Estados Unidos está mucho más comprometido con Ucrania y con Europa, que es lo que vamos a empezar a discutir ahora, bueno, esto escalaría aún más. ¿Por qué? Porque ya Rusia, como lo veníamos hablando, viene pidiendo y exigiendo que esto no siga avanzando hacia sus fronteras y es lo que más hace la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos. Por lo menos las administraciones anteriores. Ya vemos que Trump ve ahí algo que tiene que ver con la estabilidad del mundo. La estabilidad del mundo. Después yo en mi patio trasero hago lo que quiero. Como también le dice a Putin, vos haz lo que quieras. Tené cuidado solamente con ciertos actores de Europa, ¿no? Porque no es lo mismo meterse con Ucrania que con Starmer en Inglaterra, ¿no? Y con el pueblo inglés, que es lo que representa también para los Estados Unidos en términos culturales e históricos. Ahora, él ve que hay una cuestión de estabilidad regional donde ya Estados Unidos no se tiene que inmiscuir más, donde por lo menos sus intereses no tienen nada que ver con el conflicto de Ucrania, lo lamenta mucho, por eso le dice constantemente a Zelensky, llama a elecciones, hermano, rendite por el bien de tu pueblo y deja de ser tan ególatra y de la resistencia y de lo moral, de la lucha, de convicciones democráticas, porque en el mundo estamos todos, por lo menos hoy en este mundo de estas normas que se van diluyendo, estamos todos a la buena de Dios y a la buena de las armas. Entonces, lo más razonable sería aceptar esas condiciones. Ucrania tiene otras, de nuevo, vinculadas a la moral, pero la realidad y lo fáctico te demuestra que tenés que hacer otra cosa. Bueno, de nuevo, Europa hoy tiene esta disyuntiva, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos? Porque nosotros, que éramos durante 500 años el hegemón, el centro, ¿no? del globo, ¿no? Con nuestros valores, inclusive llevados hacia todos los rincones del planeta, por ejemplo, la democracia anglófila, francesa, instaurada también en los Estados Unidos, de Estados Unidos a América Latina, bueno, todos esos valores, desde el mundo grecorromano hasta ahora, Europa nunca había sido humillada como está siendo humillada con la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Pero de nuevo, esto puede cambiar. Entonces, lo que siente Europa es que ya Estados Unidos decidió cuál es su estrategia, por lo menos la administración Trump decidió cuál es su estrategia a corto plazo, porque como sabemos, Trump no puede volver a ser elegido presidente, porque ya tuvo su primer periodo, se permite una reelección, pero si ya tuviste una reelección, más allá de que no fueron consecutivas, no vas a ser el nuevo presidente. También hay que ver qué pasa en términos internos, ¿no? Para la administración local de los Estados Unidos, que está teniendo mucha resistencia, sobre todo con la cuestión migratoria, la inflación ha tenido ciertas escaladas con la cuestión de los aranceles, que ahí va negociando de acuerdo en términos bilaterales con las naciones, que le va conveniendo, y después, bueno, instaura, ¿no? sus propios intereses a la mano y con la diplomacia de las cañoneras, como le dicen, por ejemplo, haciendo lo que hace en el Caribe, ¿no? Incautando barcos petroleros para dejar de comprarlo, directamente se lo roba. Pero bueno, esa es una lógica que ve ya Estados Unidos como el futuro. Y Europa
está llamando a Estados Unidos a que no abandone el presente, ¿no? Por lo menos en las condiciones en que las tiene hoy, a las naciones totalmente desamparadas de esa protección que les brindaba, y hacen ya un mea culpa. Entonces, Europa todavía no se doblega, pero sí está bastante molesto. Por eso esa imagen de Der Spiegel, que es este semanario alemán. Alemania es una de las más ofendidas en todo esto. Friedrich Merz, totalmente destruido ante los avances de Putin y de la... Mira, esta es una imagen donde Putin se está comiendo, se está sirviendo el plato, que es la Unión Europea. Claramente Europa no va a desaparecer, lo que quizás sí vaya a desaparecer es la Unión, ¿no? Como de un camino en conjunto, de valores en conjunto, de mercado común europeo. ¿Por qué? Porque ya vemos que los pueblos en Europa están yéndose para un lugar que le conviene precisamente a estos dos hombres que vemos en pantalla. Te hago Bueno, una pregunta, Luigi. En Europa, ¿qué países, qué país en términos armamentísticos está como mejor posicionado? ¿O ninguno? Porque no, mira, claramente en términos nucleares, Francia e Inglaterra son los países con mayor capacidad, inclusive son el paraguas nuclear de Europa. Ok. Ahora, a raíz de la situación que vivieron con la OTAN y de esa sobreprotección que Estados Unidos les brindó durante tanto tiempo y tanta seguridad, bueno, muchos países fueron doblegándose inclusive a las condiciones de la OTAN y dejaron que los Estados Unidos representara, ¿no?, esta ayuda armamentística que les dio históricamente. Entonces, muchos países inclusive se pacificaron y tuvieron a mi modo de ver, el error de, por ejemplo, sacar, ¿no?, el servicio militar obligatorio, como lo hicieron Francia, como lo hizo Italia. No, y tuvieron mucha desinversión también en armamento y Claro. todo, que es una de las discusiones que hoy está dando Alemania. Claro, ¿No? Que Alemania también lo hizo por una obligación, porque al perder la Segunda Guerra lo obligaron a generar a desarmarse, a no Claro. poder generar armamento nuclear. es la misma discusión que se da hoy también en el Pacífico con Japón, ¿no? Estas dos naciones, Japón y Alemania, que eran fuerzas del eje, fueron totalmente desmanteladas en términos militares por sus consecuencias de los mismos actos bélicos que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los que siempre estuvieron un poco más atentos a la situación fueron hoy países que sí están verdaderamente llegando a los niveles o inclusive gastando más de lo pedido por la OTAN, que es, por ejemplo, Polonia. Polonia hoy es el país más importante en términos de tecnología militar, bueno, no nuclear, porque no hace parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero Polonia hoy, claramente por su cercanía a Rusia, siempre fue un país que no se durmió, y hoy el eje ya no es Washington, Londres y París, sino es Washington, Kiev y Varsovia, ¿sí? Entonces ahí es importante ver cómo, por ejemplo, Finlandia también, que entró tarde a la OTAN en el año 2023, ahí compartiendo 1.400 kilómetros de frontera con Rusia. Bueno, Rusia lo permitió. ¿Por qué? Porque no es un país eslavo. Ahora, cuando sigan jodiendo con el país eslavo que es ucraniano, que es Ucrania, bueno, el pueblo ucraniano es un límite para Putin. No lo fue en el 2023 Finlandia. Polonia es un límite para... No, Polonia Ucrania. no. Ok, no. ok. Polonia ya es parte. Claro, Ok. Polonia ya es parte de la OTAN. El que es un límite, Ah, Es Ucrania Ucrania. para la Ucrania. OTAN. Ok, listo, Polonia sí. ya hoy Sí, es sí, parte, sí, inclusive obvio. hay mucha tensión con Polonia porque Obvio, se obvio. dice que se están sobrevolando drones rusos. Polonia tiene unas ganas de entrar en guerra. Polonia es el que hoy más está intensificando las discusiones diplomáticas para terminar esa discusión diplomática y entrar en un conflicto directo. Vamos a ver a Putin hablar hoy, que me pareció interesante porque claramente ante las negociaciones adversas, que no se ven avances de que Ucrania acepte las condiciones de paz o de rendición, si lo vemos de alguno de los dos focos, bueno, acá se anima a decir esto Vladimir Putin. Первое. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Отмечу, что Bueno, уходящий год... esto es una promesa de Putin diciendo,
lo vamos a continuar. La guerra va a seguir prolongándose. O nos dan nuestras tierras históricas o seguimos. Claro, no habla de una ocupación, es una guerra existencial de liberación de tierras históricas que, desde la visión de Vladimir Putin, esa población rusófona debería pertenecer al pueblo Sí, es el ruso. argumento que está usando Netanyahu en el conflicto en Medio Oriente. Un poco lo que plantea China con Taiwán. Claro. Un poco lo que empieza a decir Trump de Venezuela, ¿no? Es alinearse con los grandes autócratas de momentos. Sí, tal cual. Y hoy Rusia, bueno, ya tiene un poder importantísimo, que es este misil, el misil intercontinental, el Oreshnik. Ese misil, junto al Burevestnik y el submarino, o algunos dicen que es un dron acuático, el Poseidón, bueno, ya son lo que se llama en relaciones internacionales game changer, que son como jugadores de otro nivel, ¿no? Un cambio de reglas en términos armamentísticos, que ya la verdad el gasto militar de Europa en 2027-2028 no llegaría a los alcances de una nación que se cayó en términos morales, pero nunca se cayó en términos armamentísticos como lo es Rusia, ¿no? Rusia hoy es la potencia, bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos todavía no es desmantelada ni desvinculada de ese primer lugar, pero la segunda potencia en gasto militar es Rusia, después China, pero sí la primera potencia nuclear, con muchísimas más armas atómicas que los Estados Unidos, es Rusia, que tiene más o menos 6.000, 6.500 ojivas nucleares. Con una alcanza igual, ¿no? Pero bueno, con una alcanza porque digo, una que tires, una que te devuelven y ya el mundo, tipo, la biodiversidad se va a la chota y todos dejamos de existir. Pero bueno, por las dudas, con una alcanzaba. Por las dudas tienen 6.000. 6.500. Bueno, entonces ya con estas armas de última generación, me parece que Rusia tiene con qué seguir amenazando, por lo menos, porque como lo dice Putin, ¿no? Es por la diplomacia o por la fuerza. Ellos están dispuestos a barrer con toda Europa si es necesario. No lo creo así, ¿eh? Yo creo que Rusia no tiene esa estrategia, pero es ganar o morir, ¿no? Como dice el meme de Jean-Claude Van Damme. Bueno, vamos a seguir con lo que dijo Trump, pidiéndole al señor Zelensky, ¿no? Que reconsidere y que siga su plan de paz. Look, you have, well, they've already lost the territory, to be honest. I mean, the territory is lost. But in terms of security guarantee, we're working with Europe on it. I actually think that President Putin wants to see it end. We've had good talks with Russia. Well, look, you bueno, have... claramente Trump teniendo... Ya está, amigo. Perdiste. Rendite. Claro, y teniendo una discusión amena, ¿no? Con Putin, y como también lo va a hacer en abril con Xi Jinping, ¿no? Sobre el orden global. Yo creo que ahí entonces de nuevo juega la estrategia de la estabilidad regional y la estabilidad de la paz global, porque si estalla ahí, estalla en el mundo. Pero bueno, ya estamos viendo que hay guerras proxies, ¿no? Que se están saliendo de control. Todavía seguimos viendo escaramuzas entre Tailandia y Camboya. Hay que ver cómo se resuelve también esa cuestión de Cachemira entre India y Pakistán, dos potencias, democracias, con armas nucleares. Hay que ver en abril qué comienza a pasar con Taiwán y Taiwán y Estados Unidos. Taiwán es estratégica por la producción de semiconductores, ¿no? Que van hacia Estados Unidos. Con lo cual, Taiwán hoy es libre por su producción de semiconductores y no por una estrategia moral de llevar la democracia a Taiwán. Estados Unidos defiende a Taiwán porque si cae Taiwán, cae la estrategia cuántica del mundo que se viene, ¿no? De los semiconductores, de la inteligencia artificial y la disputa con China que la está perdiendo. Entonces, Taiwán es importante por eso, no por la democracia. Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque acá lo que juega es el interés económico, estratégico de Taiwán, ¿no? Porque si no se preocuparía por otras regiones como Laos, por ejemplo, o por donde cayó la generación Z, ¿no? Que sacó al primer ministro, ¿se acuerdan en dónde era? En Nepal. Okay. Bueno, no son chiquiteces. Acá Taiwán es importante por esta situación. Bueno, hoy
va a ser un poquito largo, no creo que sea tan largo, pero traje varios videitos para que veamos cómo Europa está dividida. Acá vamos a ver a Mark Rutte, un holandés que fue primer ministro de Holanda, hoy es el secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta fuerza que siguió, ¿no?, expandiéndose hasta llegar a Ucrania, o con la intención de que Ucrania fuera parte, y bueno, estamos viviendo las consecuencias. Acá está el líder de la OTAN. Vamos a ver si se puede ver lo que dice, no sé, a ver. We need to be ¿Se puede ready agrandar un ¿Qué poquito? pasa? at the end of this first quarter of the ¿No 21st se puede hacer century. con un más y la ruedita? Conflicts Eso. are no longer fought at arm's length. Oh, qué lástima. Conflict is at our door. Russia has brought Bueno, war back to Europe. prácticamente lo que And dice we Mark must be Rutte prepared for the es que skill está, of war. ahí se ve un Our poquito mejor, ¿no? grandparents Nosotros, and great abuelos y grandparents bisabuelas, soportaron. Imagine it. Imagínense A que un conflict conflicto reaching que every tengamos home, todos nuestros every hogares, workplace. cada lugar del trabajo. Destruction, Destrucción, mass movilización masiva, millions displaced. millones de personas desplazadas, sufrimiento generalizado y pérdidas extremas. Bueno, lo que está diciendo Mark Rutte prácticamente es la OTAN tiene que actuar rápido y ya estamos en un conflicto, ya estamos en una guerra. Bueno, claramente Sergei Lavrov, que es el canciller, el vocero de Relaciones Exteriores de Rusia, salió a calificar esto como una provocación de que Mark Rutte está intensificando, que ni siquiera es un cargo popular, no es un cargo democrático elegido democráticamente, sino entre las potencias militares eligen a esta persona que hoy le dice a Europa que tiene que ir a la guerra. Bueno, Mark Rutte en Holanda es muy querido, es un tipo neoconservador, pero con cierta, como es la sociedad holandesa, ¿no?, con ciertas garantías de la libertad del mundo democrática, que ve en Rusia, por supuesto, el terror autoritario y la falta de derechos civiles, ¿no?, que puede ser una discusión que vive el pueblo ruso. Pero bueno, Holanda hoy también está yéndose a un lugar en detrimento de los intereses de Mark Rutte y de su partido, que de nuevo es lo que le pasa a los políticos en la contemporaneidad. Dejan de escuchar a lo popular, que te sentís un poco más calificado para guiar los intereses de la nación, y la nación te mete una bofetada y te elige el primer payaso, como a Zelensky, ¿no?, que es un payaso, no estoy siendo peyorativo, es así, es un comediante. Bueno. Vamos a escuchar a Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, desde el minuto acá. Denme un segundito y ya lo ponemos. Matteo Salvini es el líder de la Liga del Norte. La Liga del Norte era un partido en Italia, es un partido en Italia muy importante, conservador. No es el partido más conservador. El partido más conservador es el Fratelli de Italia, que es el de Giorgia Meloni. Y después está el Movimiento 5 Estrellas, que es bueno, el que comenzó, ¿no?, con toda esta oda de los ingenieros del caos. Todo esto empezó en Italia, ¿no? Bueno, Matteo Salvini es el vicepresidente de ministros, ¿no?, del Consejo de Ministros, o sea, sería el segundo en el rango de poder ejecutivo detrás de Meloni. Bueno, Meloni ha sido muy crítica de la estrategia de Rutte, ¿no?, y de Europa de seguir intensificando el conflicto. Veamos qué dice Salvini, que defiende los intereses de Israel. Y le han dicho, bueno, pero usted defiende los intereses de Israel, lo ve como un protector del mundo occidental, pero a su vez dice que hay que negociar con Rusia. Bueno, veamos qué dice Salvini. A diciembre del 2025, Diciembre de 2025 he dicho cuidado, ¿no? Después de hablar con muchos sobre el armamentismo en Ucrania, sobre los ejércitos de Europa, perdón. Bueno, ni siquiera hay un volumen, hay un poquitito más, se puede escuchar, pero lo podemos escuchar en italiano y yo voy traduciendo un poquito. Pero pongámoslo en italiano y yo después lo traduzco. Desde el minuto 138. Ahí está. Subámosle un poquito. Ahí está. Prima di parlare di altre armi, del riarmo europeo, dell'esercito europeo, prudenza. Ni Hitler ni Napoleón pudieron doblegar a Moscú. No creo que lo haga. Si no llegaron a Rusia, no creo que lo haga Kaja Kallas, que es la Macron, Starmer, ni Merz.
Quindi dicendo questo, Yo estoy diciendo solamente l'invasore o colui que che no estoy potrebbe domani en contra del arrivare con i carri a armati favor del in Piazza Duomo a invasor. Milano, no, molto semplicemente ritengo che l'emergenza per l'Italia dal punto di La vista della emergencia de sicurezza seguridad nazionale in questo italiana momento non no está en arrivi el da este, ma arrivi da sud está en el sur. e sia Es portata la dall'immigrazione migración. clandestina e del fanatismo islamico. Bueno, acá es el interés nacional de Italia, ¿no? Jugando a los Estados Unidos, de que hay que pensar en los intereses nacionales y las problemáticas de los italianos que eligen líderes como estos, que no están a favor de una guerra en Ucrania, sino de contener la migración, ¿no? Que ven en España un reflejo y una situación muy conflictiva entre la migración que ya está generando esto que me parece horrible decirlo, ¿no? Pero es una teoría francesa del gran reemplazo. No, igual me dejó pensando eso de que igualó a Hitler con Napoleón. Y como que citó dos grandes, tipo, no sé, Sí. déspotas, digamos, ¿no? Exacto, Ah, pero lo decía con... como bien. con Si el- estos dos grandes hombres no lograron pudieron frenar a obligarlo, Moscú, claro. ¿por qué lo va a hacer este Macron, no? O sea, Claro, como diciendo, si dos tipos de la talla de Napoleón... claro, por eso tipo Y estos de- grandes hombres, como que levantó, reivindicó a Hitler y a Yo Napoleón. reivindico a Napoleón, ¿por qué? Porque soy occidental, ¿no? Por supuesto no reivindico a Hitler. Ahora, Napoleón hizo lo mismo que Hitler en términos de que sus propias cosmovisiones, ¿no? Quisieron ir ¡Dos tiranos! a Napoleón. ¡Sí! Sí, bueno, pero a Napoleón ¡Se perdió en declaró Waterloo. emperador! Napoleón perdió en Waterloo, pero mientras que él era el estabilizador de la Revolución Francesa, porque Napoleón fue el que dijo, bueno, basta chicos, porque se están cortando muchas cabezas, y fue él el corso, ¿no? Ni siquiera es un francés, es corso de Córcega, por eso es Bonaparte, porque es un italiano, no era un francés. Bueno, él estabiliza la Revolución Francesa, ¿y qué hace? Bueno, con el Código Civil en la mano, va liberando de las monarquías absolutistas a Europa. Bueno, después pierde, ¿no? Waterloo. Bueno, lo mismo, quiero ser cuidadoso, ¿no? Hitler hacía, ¿no? te Con metas su ahí, Nebenraum. no te metas ahí. Pero lo que quiso decir acá Salvini es, bueno, Está claro lo que hizo. lo que quiso decir Salvini es, Vas a bueno, salir dos bloqueado. tipos de la talla de Hitler y Napoleón no pudieron con Moscú, porque vamos a poder, Merckx, bueno, Ya como que Sí, de poner de rodillas a Rusia. no pueden. Y tiene la razón. Entonces Salvini... No, igual es verdad que no pudieron. No, y no pueden y no No van a sé si lo poder. reivindicaría, pero efectivamente, bélicamente no pudieron. Yo creo que la única solución es la guerra de desastre, ¿no? Tipo la guerra nuclear, que bueno, no es una solución, es de nuevo, es la autodestrucción asegurada mutua, ¿no? Entre todos los pueblos. Entonces, respetemos un poco, yo sé que Putin tiene que respetar también, ¿no? Pero respetemos un poco la situación que se está dando en términos realistas, como para que la situación no se desmadre. Pero bueno, ya Salvini, que es un líder muy importante en la región, le dice a Ruth, bueno, ojo con lo que estás planteando, ¿no? Y vamos a seguir, porque acá vamos a ver al canciller alemán Friedrich Merz, que también, de nuevo, Merz es un tipo que es hoy la respuesta de derecha de la sociedad alemana, que todavía hoy tiene un poco de su cara ruborizada para no votar a Alice Weidel, que es la ultraderecha, ¿no? Que sería la reivindicadora del nazismo, que yo no lo vería tan así, pero dicen que es la que reivindica el nazismo. Bueno, este tipo es la derecha. Viene del catolicismo, le ganó a la socialdemocracia alemana, y hoy gobierna, es el canciller de Alemania, envalentonado y con la bandera de defender a Ucrania hasta las últimas consecuencias, junto a Macron y Starmer, ¿no? Acá vamos a ver lo que dice. Esto fue ayer también. zu sprechen, aber liebe Freundinnen und Freunde, die Jahrzehnte der Un poquito de volumen, Produ, o no sé. sind für Bueno, uns durante in décadas la Europa paz americana, ¿no? und Que für tuvo uns in Deutschland la salvaguardia de Europa y de Alemania también. Bueno, esto ya no existe más, wie wir sie ni siquiera para kennengelernt haben. nosotros, no se conoce más, y la nostalgia no es una Ich respuesta. wäre einer der Letzten, der sich dieser Nostalgie Bueno. nicht gerne hingeben würde. Él dice, no puedo seguir con la nostalgia de que esta paz americana que estabilizó a Europa y a Alemania se terminó, ¿no? Porque esto fue lo que se terminó con el documento de estrategia de seguridad nacional de Trump, ¿no? Merckx, bastante crítico de esto, dice que la única solución es que Europa se valga por sí misma, ¿sí? Y que ya la situación de depender militarmente y económicamente de Donald Trump y de los Estados Unidos hoy ya es una ilusión, una utopía. Bueno, sigamos con el primer ministro de Eslovaquia. Pero igual él ahí en ese mismo discurso o sea, defienda a Ucrania. Sí. Yo traje esta situación como
él planteando el famoso concepto de la Pax Americana, que es esta relativa Pax, que es el modelo hegemónico de los 80 años, Sí, después sí. de la Segunda Guerra Mundial, donde todos vivíamos en armonía, ¿no? Bueno, con guerras calientes en ciertos lugares, pero con una guerra fría entre dos modelos de económicos. Acá lo grave de esta nueva guerra fría es que ya no hay modelos económicos, porque todos vivimos bajo el mismo sistema, inclusive China, que es un país de capitalismo de Estado, socialista, digámoslo así, de Estado, pero bueno, con intercambios, bienes y servicios, dinero. Bueno, acá el modelo es en contra de civilizaciones, ¿no? Que es mucho más drástico, porque si fueran modelos económicos y políticos, bueno, habría una discusión, ¿no? De garantizar cierta supervivencia. Acá lo que Europa teme es que el pueblo ruso se expanda a tal nivel de que la desaparición de Europa sea a costa de Ucrania, ¿no? De la guerra de Ucrania. Entonces por eso le dicen a Ucrania, seguí ahí, aguantá, aguantá que ya vamos. Claro, sí, los alemanes lo que plantean es también un poco lo que está planteando Europa, es que como Putin, el mismo Trump sale a decir, ya Europa no es actor, Claro. porque obviamente no es actor, porque no tiene armas y demás. Bueno, el mundo lo digitalizamos nosotros. Putin, Trump, Xi Jinping, y no hay actor europeo que pueda condicionar esas decisiones que se están tomando. Entonces lo que dicen los europeos, bueno, entonces vamos a tener que invertir nuevamente nosotros y no descansar en esa paz que nos garantizaban las armas norteamericanas, porque ya no las garantizan más. Es en pos de ellos mismos, es en detrimento de Ucrania Tal que cual. va a garantizar la paz Estados Unidos. Vamos a ver al primer ministro de Eslovaquia, que también, a medida que nos vamos alejando un poco de las fronteras de Rusia, vemos que las discusiones son un poco más, bueno, se podría arreglar una paz. A medida que nos vamos acercando más a las fronteras con Rusia, la situación es cada vez más desesperante, ¿no? Alemania, Polonia, los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, que, bueno, están ahí, son chiquititos encima, destruidos están si se empieza una guerra. En 2 minutos son ocupados. Bueno, acá el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dice esto. Nadie debería dictarnos de dónde obtendremos petróleo y gas. La decisión política e ideológica de aislar completamente a Europa del suministro ruso no solo perjudicará más a Hungría y Eslovaquia, sino que también afectará significativamente a todo el continente europeo. Según el derecho internacional, un país soberano decide por sí mismo qué tipo de combinación energética utilizar. Nadie debería dictarnos de dónde obtendremos. Súper crítico, ¿no? Con la situación de las sanciones económicas, ¿no? Que es esta weaponization, que es las herramientas, ¿no? Económicas utilizadas como armas. Qué loco, ¿no? Porque fue la administración Biden la que le dice a los europeos, dejen de comercializar con los rusos, porque si ustedes quieren doblegar a Rusia, ustedes dejen de comprarle petróleo y gas, ¿quién se los vende? Se los vendo yo, ¿no? Pero claramente no es lo mismo traer petróleo y gas licuado a Europa, ¿no? Porque ¿dónde está Estados Unidos, no? En cambio, habían ciertas tuberías, ¿no? Para que lo googleen después, los llamados oleoductos. Que fueron explotados que mágicamente. Que fueron explotados mágicamente, ¿no? Bueno, ya se sabe, ¿no? Por una investigación importante que se hizo en Europa. Los Nord Stream, el 1 y el 2, ¿no? Que eran dos oleoductos que suministraban gas y pacificaba por medio del comercio, que es esta lógica de por dónde nació realmente la Unión Europea, que es a través del comercio, pacificar a las naciones con la vinculación de intereses y bienes que podamos intercambiar. Bueno, Estados Unidos en ese momento veía como amenaza existencial militar a Rusia, entonces comienza a generar cierta cuestión con la revolución de los colores, ¿no? Por ejemplo, el Euromaidán, ya sabemos que la CIA estuvo, ya esto lo venimos explicando. Ahora, cuando llega la administración Trump, es jódanse. Entonces, vos rompiste, ¿no? Esa leve, pero por lo menos frágil, pero necesaria relación entre Europa y Rusia, por lo menos en términos energéticos, ¿no? Imagínense los crudos inviernos de Europa sin ese suministro de gas y de petróleo. Bueno, hoy la está pasando mal, no Starmer, ni Merckx, ni siquiera el pobre Zelensky. Son los pueblos, son las personas que pagan las tarifas de gas a precios totalmente desorbitantes porque llegan carísimos precisamente por este complot que se le hizo a Rusia,
y que también se le hacen a otras naciones como India, ¿no? Sanciones y aranceles, y de nuevo es esta lógica del weaponization, que es tratar de generar más sanciones a todos los actores, inclusive a secundarios, que comercializan y que tienen sus propias relaciones inteligentes con Rusia, que no se meten en, bueno, invadió a Ucrania, yo no comercializo más con un invasor. En términos morales sería lo bueno, ¿no? Pero como sabemos que no funcionamos así porque somos seres humanos con pasiones e intereses, bueno, lamentablemente hay países que siguen, ¿no? Como Estados Unidos, como Irán, como Venezuela, como Rusia, ¿no? Que a través de esas sanciones tienen que comercializar y sobrevivir con buques fantasmas, con flotas fantasmas, que hoy, por ejemplo, los BRICS son una garantía para Rusia, que tiene ya hoy otros canales por fuera del sistema SWIFT, ¿no? Que ya lo hemos hablado también, por fuera de este sistema de predominancia del dólar, ¿no? Entonces ya hay una vinculación con otros mercados de Asia y China también fomentando la autodeterminación de los pueblos, en detrimento, lamentablemente, de Ucrania, que, bueno, seguirá doblegada hasta que decida, por lo menos Zelensky llame elecciones y que decida el pueblo, ¿no? Si quiere que Zelensky siga perpetuándose en el poder o si quiere que otro líder negocie, por lo menos lo más dignamente, una paz o una rendición, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Es ¿Hay una rendición. otras personas ahí, me imagino que sí, pero en Ucrania Sí. que estén dispuestos como a acceder a Sí. negociar ellos? Bueno, Yanukovych ya no hace parte de este juego porque fue una de las personas que la vio venir, ¿no? Con la invasión de cuando se rompen los tratados de Minsk, ¿no? Que Rusia decide invadir el Donetsk y Lugansk, que es el Donbass. Bueno, el tipo dice, bueno, yo, está bien, no voy a ser parte de la Unión Europea y ni de la OTAN. Y sale eyectado, bueno, dicen que estaría sonando como para volver y como que lo perdonarían, ¿no? Por una lógica de que era un tipo que se vio venir la guerra y que decidió no ser parte de la Unión Europea y que hoy estaría como revalorizado porque tuvo una decisión inteligente y la gente dijo, no, pero si Rusia está de capa caída. Al contrario, hay que ser parte de la Unión Europea y bueno, Rusia terminó invadiendo a Ucrania, primero a Crimea y posteriormente a Ucrania. Entonces, estas personas ya más vinculadas a los intereses de que por lo menos Ucrania sobreviva son Timochenko, son Yanukovych, que son estos líderes que pueden llegar a sonar. Y después tenés otra ala más radicalizada. Sí, más Sí. radicalizada. Bueno, más radicalizada para ver qué onda, ¿no? Si seguimos con el conflicto y dejamos desaparecer a Ucrania de esta situación. Bueno, Ok. Víctor Orbán, rápidamente. El ministro, este es un poquitito largo, pero vamos a oír hasta donde podamos llegar. Position on this war between Ukraine and Russia always said that, guys, don't forget that this war is not about Ukraine. So don't make a mistake. The strategical reason of this war is called enlargement of NATO. So the question is whether we would like to enlarge NATO or not. If we would like to enlarge NATO, the Russians will never accept it. Whether you like it or not, they will not let us to move closer to their borders. But this is the main issue, enlargement of NATO. So then, when the war has broken, because Russia invaded Ukraine finally to stop the NATO membership and occupy the territories, I said to my colleagues that we should isolate as much as we can and as soon as we can this whole conflict. Otherwise, the conflict will accelerate, eating up more and more money, more and more casualties, more and more deaths. Now, hundreds of thousands of widows, and it's when two Slavic nations are in war, it's serious. Because they are both military Orbán based con nations. Tucker Carlson, ¿no? Explicando, ¿no? Lo que venimos nosotros diciendo sobre la situación existencial de Ucrania para los rusos, ¿no? De que ya la OTAN se le venía advirtiendo. Bueno, sí, eso abona tu teoría de guerra preventiva. Sí, por supuesto. De guerra preventiva, no de guerra... preventiva, dije preventiva. Claro, no de guerra... O sea, no quiero invadir Europa, sino quiero prevenir que Europa que siga avanzando sobre mi frontera. No es una guerra expansiva, sino de cuidado. O sea, OTAN recabó Ucrania. La OTAN recabó Ucrania. La OTAN, sí, pero también, de nuevo, el pueblo ucraniano decide, ¿no? A través también de las redes sociales, ¿no? Y del fomento, ¿no? De que
Ucrania, de que Rusia tiene esta hambre, ¿no? de seguir expandiéndose, ¿no? La nación más grande del mundo, en términos territoriales es inmensa, ¿no? Pero que quiere seguir ahí invadiendo. Bueno, esto fue fomentado, esto se llama la Revolución de los Colores. No solamente fue en Ucrania, esto también se fomentó en Hong Kong, ¿sí? También teniendo esta propaganda de que el baluarte de la democracia por sobre los intereses nacionales. Bueno, Putin y Xi Jinping y nuevos líderes del mundo dicen lo más importante es el baluarte del interés nacional, sea por medios democráticos o no. Acá lo que importa es el pueblo. Después veremos los modos. Lo importante es la prosperidad nacional. Y eso es lo que se viene, ¿no? Orbán es uno de esos que peleaba en solitario y que de a poquito va tomando fuerza en sus colegas que están luchando las presidencias y los primeros ministerios de Europa y que ya, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en Italia, bueno, en Italia ya cayó, ¿no? Con Meloni, que es una pragmática, pero Francia, Alemania e Inglaterra van a ver esta irrupción, ¿sí? de nuevos líderes que le van a cuestionar el sistema democrático a favor de los intereses nacionales. Bueno, Orbán es uno que hace muchísimos años, hasta hace prácticamente un poco más de una década en el gobierno y es muy amigo, estratégico en la región de Putin. No amigo, ni siquiera quiero decir amigo, pero se ha permitido, por ejemplo, que Putin viaje a Hungría a hacer ciertas reuniones importantes, porque Putin tiene orden de captura, que también tiene Netanyahu, ¿no? Y que se va a Hungría porque no hace parte de la Corte Penal Internacional, pero que genera esta tensión, ¿no? Sobre todo en el mundo europeo. ¿Por qué? Porque Hungría es del mundo europeo, pero es una piedra en el zapato para todos los que se quieren defender, ¿no? Entonces Hungría, que sí es un país gobernado hoy por Orbán, no como por ejemplo Matteo Salvini, que lo dice desde la vicepresidencia, o otros gobiernos, otros líderes regionales que lo dicen desde la competencia electoral, no son hoy realmente dueños del Ejecutivo, bueno, discuten, ¿no? Bueno, Orbán siempre se mantuvo en esa y hoy me parece que todo el mundo va encaminada hacia la estrategia Orbán, que es estrategia inteligente. No me caso con nadie y hay que entender los intereses estratégicos de Rusia. ¿Por qué hizo lo que hizo? Después veremos qué pasa. Bueno, eso con Orbán, y vamos a ver a Starmer, el otro lado, ¿no? Con Inglaterra. Esto no es de ahora, pero para que vean la dureza y las convicciones del pueblo inglés frente a la situación de Ucrania. ¿Rusia es el agresor? Sí. Zelensky es un líder legítimo. Bueno, acá un poquito menos. Y no pasará por alto Putin sobre esta situación. Bueno, pero este pueblo tuvo un Churchill, ¿no? Y O sea, que estuvo en ese mismo lugar parado, defendiendo en minoría en ese momento una situación medio similar, con lo cual entiendo que eso también pesa en la historia de un pueblo. Sí, acá la situación, yo diría que hay una diferencia muy importante, que es la búsqueda de Hitler de su Lebensraum, ¿no? Esa sí es una guerra expansiva, a diferencia de la de Putin, que es una guerra preventiva. A mi modo de ver, podemos tener... No, estoy de acuerdo con vos en algún sentido, pero digo, entiendo que ese pasado que vivió, sobre todo Inglaterra en ese momento, condiciona tu futuro también, ¿no? Digamos, condiciona tu accionar. Digo, después de haber vivido cosas como la que vivió Inglaterra y lo que terminó pasando en la segunda, y después de una figura como Churchill, es difícil que un primer ministro inglés vea el mundo de otra manera. Sí, tal cual. Y hay uno ahí que asentaba, no sé si lo vieron, que está muy callado, pero que fue el que generó el Brexit. El tipo que desmanteló a uno de sus socios estratégicos, que es Farage, y que seguramente va a ser el próximo primer ministro de Inglaterra, que primero apoyó a Boris Johnson, ¿no? Que era también una especie de actor disruptivo para la democracia y un raro, que terminó yéndose pronto, ¿no? Porque como el parlamentarismo en Inglaterra te genera esta censura y confianza, bueno, no duró mucho, pero hoy Farage representa
los intereses silenciosos de Rusia. Porque, de nuevo, yo creo que fomentando el Brexit, dijo, acá lo que importa es la nación y el imperio británico, no importan los intereses de Europa. Bueno, y hoy es uno de los que generaría también esta patada, no solamente ya que se la dio a la Unión Europea, sino una patada en términos de apoyo a Ucrania, porque no nos interesa más esta lucha con un hombre tan poderoso como Putin. Bueno, y Estados Unidos, ¿sí? Aprovecha esta situación y lo dijo, no lo dijimos la vez pasada porque estábamos hablando más del Caribe. Estados Unidos lo dijo en su estrategia de seguridad nacional. Tipo, explícitamente apoyaría a líderes patrióticos. O sea, esa es la noción, ¿no? De también la intervención de los Estados Unidos en ir poniendo estratégicamente fichas, como ya pasó hoy, este fin de semana con Cast, ¿no? Que ganó una nueva ficha en el TEC de Sudamérica. Bueno, hoy Cast, Bolivia y Argentina, donde está el triángulo del litio, hacen parte de por lo menos los intereses de los Estados Unidos. Así que claramente Donald Trump celebra, ¿no? Esta situación de que de a poquito las democracias vayan eligiendo líderes populistas. Vamos a ver una imagen en Produ que también el semanario The Economist subió. ¿Qué son estos? ¿No? Ahí está Farage del lado izquierdo, al lado de... se me olvidó el nombre de la líder de Acción Francesa, pero bueno, está su delfín, Joseph Borrell, arriba. Está Giorgia Meloni, ¿no? Y está Alice Baida de Alternativa. ¿La francesa no es la hija de Le Pen? Exactamente. Marine Le Pen, gracias, Arturo. Marine Le Pen, está Farage, está Joseph Bardella, que no sé por qué está Joseph Bardella. Ah, bueno, Joseph Bardella está claramente porque no puede Le Pen, porque no puede ser candidata, porque está proscrita. Proscrita por... Solo nos proscriben a las mujeres. No, pero está proscrita por realmente una Sí, por la causa condena. Tiene una causa, sí. de Pero corrupción no hay ningún hombre, es verdad eso. cuando No sé, fue pero no hay un eurodiputada. chabón, ya Ojo, sé pero por qué. mirá las líderes fuertes que tenés, ¿eh? Giorgia Meloni, todo bien, pero Joseph Bardell responde a los intereses de Marine Le Pen y es su madre ideológica y política, entonces... Cámpora la que al va a gobierno, gobernar- Perón al poder. La que va, exactamente. No la que- sabría, no sabría cómo jugarlo con esto. Vos olvidate. Marine Le Pen, hoy presa, llega a Bardella, le da un indulto y a la mierda gobierna Marine Le Pen desde su casa, ¿no? Pero la que tiene el poder en Francia, de Acción Francesa, es ella, ¿no? Y como lo tuvo su padre. Y después, bueno, Alice Weidel, que es la alemana de Alternative for Deutschland, que es este partido de ultraderecha, que ya se viene viendo cómo el crecimiento de esta fuerza, sobre todo en la parte más oriental de Alemania, está generando repercusiones fuertes para las próximas elecciones en Europa, que van a ser la próxima, creo que es en Francia en 2027, pero bueno, falta mucho. Pero después recordemos que son gobiernos parlamentarios, las grandes mayorías, ¿no? Entonces son gobiernos que funcionan de acuerdo a censura o confianza. Entonces las cosas pueden cambiar en un modelo, ¿no? Capitalista europeo que está en total declive. Las economías, inclusive se habló hace meses de que Starmer llegaría a pedir ayuda en el Fondo Monetario Internacional. Tipo, Starmer, ¿no? Eso también, ¿no? Atenti a Argentina, porque yo no quiero ser belicoso, ¿no? Pero si hay algo en lo que hay que poner hoy énfasis es en la lucha por Malvinas. Yo tengo mis diferencias, sobre todo por las cuestiones históricas, en términos de reivindicar cosas vinculadas a una postura guerrerista. Ahora, sí considero que hoy Malvinas tiene que ser, sí, llamado a la soberanía nacional, ¿no? De que sea restituida. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a la Antártida. Y la puerta de entrada a la Antártida hoy es el aire acondicionado del mundo. Y ahí va a estar el futuro también de estos semiconductores, de la tecnología del futuro. Y yo creo que Argentina hoy tiene un gran potencial y una gran oportunidad, porque hoy Inglaterra está mirando para el este y no para el hemisferio occidental. Entonces dicen que van a haber discusiones importantes entre la administración Trump y la administración Milei y la administración Starmer, para ver cómo puede llegar a darse una cierta solución diplomática a lo de Malvinas. Ahora, yo no quiero chiquillajes. La solución diplomática que plantea Trump es que... Yo me quedo con la Claro, que ellos se queden con las Sí, por islas. supuesto. Que bajen la bandera inglesa de la base
y flamee la norteamericana y digan que algo tiene que ver con la Argentina. No, o flamear la Argentina, pero sin ningún tipo de repercusiones y derechos estratégicos sobre la región. No, Esto no, quizás ahí va a flamear la norteamericana, ¿no? ahí hay No que ver. empecemos ni por cuestiones. Pará, pero vos electoralistas, dijiste, como pará. Vos recién antes habías dicho, no es que Estados Unidos se está fijando en Taiwán porque es bueno, lo mismo, no es que Estados Unidos ahora se está fijando en las Malvinas porque nos quiere devolver la soberanía. No, por supuesto. Bueno, tampoco seamos, a eso voy. Pero yo digo que hoy es una estrategia, sobre todo para tener una alianza. Yo no sé quién va a venir después de Milei, pero el que viene va a ser un gobierno nacionalista, eso lo tengo claro. Y ese gobierno nacionalista va a tener que tener una estrategia, porque como dicen, a las Malvinas las recuperamos todos juntos con América Latina, porque ya la solución, por lo menos local y individual, la es solución imposible. individual desde Argentina. Imposible. Ya la tuvo y la perdió, lamentablemente, que es la guerra. Ya esa situación y esa oportunidad Es por se la vía difuminó. diplomática. Ahora es por la vía diplomática. Pero tenemos que ser inteligentes de que viene un nuevo orden mundial y por eso hay que ir a sentarse con los que tienen la pelota hoy, que son India, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil. Brasil, ¿Qué no te tipo voy a decir? estratégico, socio estratégico de la región, y lo desplazás. ¿Vieron la imagen de Milei poniendo el hemisferio, la parte del hemisferio de América Latina del lado izquierdo, ¿no? Que son esta línea Sí, los de las derechas. de la derecha, que eran todos rascacielos, como si fuera Manhattan, y del otro lado eran todas casillas, como una villa. Bueno, Brasil hoy superó a Italia y es la 7ª-8ª economía del mundo, Brasil. Tiene 4 submarinos atómicos, nucleares, en actividad. Tiene el presupuesto militar más alto de la región. Se le para de manos a Estados cualquiera, Unidos. inclusive a Estados Unidos, que tuvo que replegarse y sacarle los aranceles, también por una cuestión de que Estados Unidos se creía con la potencialidad de decir, no, bueno, liberame a Bolsonaro o tenés 50% de aranceles. Bueno, dale, hacele. Y hoy, por ejemplo, también a los jueces que condenaron a Bolsonaro, se les restituyeron sus visas, se les reabrieron sus cuentas, con lo cual Brasil es un socio al que tenés que mirar. Bueno, por eso digo que el próximo gobierno que viene, que va a ser nacionalista, le va a poner las fichas a Malvinas, porque de nuevo, Starmer o el que esté en Inglaterra tiene las fichas en Rusia. Entonces, 2 guerras no puedes, 2 frentes no puedes tener. Entonces, el mundo, que esta reconfiguración que se está dando, Argentina tiene que ser un país inteligente y pensar que el sur es la puerta de entrada, no solamente para la Argentina, sino para un proyecto latinoamericano en conjunto, para pararnos en el mundo, porque de nuevo este duopolio ya, la tecnología avanzó tanto que hoy no tenemos la capacidad de pensar más allá de si se cierran escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Eso tipo, hay que pensar geopolíticamente y por eso me gusta esta columnita de que vamos avanzando en lo nacional, la ciudad y terminamos en el mundo, porque no se puede pensar ninguna de esas 2 subcapas si no pensamos lo que pasa a nivel internacional. Yo creo que hasta acá estamos bien. No sé si tienen alguna... No, yo te fui preguntando en el medio, ¿viste? Porque si no es posible. Estamos llegando a más de 2 horas, creo casi. Ah, bueno, está bien, entonces... Estamos súper. Estamos bien. Estamos Así que- súper bien. Bueno, y después hablaremos de No, Venezuela. digo, es el último. No, y obviamente, nada, super noticia lo que fue pasando ayer y hoy con Venezuela, pero lo podemos dejar para el lunes, que va a ser Bueno, perfecto. nuestro primer programa del nuevo ciclo. Perfecto. Para- Arrancamos en la ¿cómo es época de eso? verano. ¿Cómo sería eso? No lo tengo claro, porque no es mi expertise. Tipo, pero el lunes vamos a estar. En algún momento sigan nuestras redes